Muy buenos días. Esta mañana voy a exponer brevemente el caso de Marbury Madison, que resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1803, porque constituye una jurisprudencia que marca un hito importante en la formación de un Estado democrático constitucional, que es asegurar el principio y control del poder, ¿no? Hamilton decía en los papeles federalistas, ¿no?, que los hombres no somos ángeles, en consecuencia necesitamos siempre mecanismos de control adicional a los que existen. Y en esa medida el control judicial que se va consagrando en los Estados Unidos de manera progresiva llega a un punto culminante con la dación de esta sentencia en 1803. Pero para entender adecuadamente esta sentencia, yo creo que también hay que reconocer que la jurisprudencia de los Estados Unidos hunde sus raíces más profundas en el derecho británico, del cual era una colonia. Y precisamente en la vieja Inglaterra, en la Baja Edad Media, existía todo un debate en torno a las tesis de Bracton en relación a la jurisdicción y al governaculum, ¿no? Esto significaba de que el poder de decisión del derecho, en un caso, iba dado por la autoridad gubernamental ejecutiva, estatutariamente, y por otro lado, la búsqueda que tenían los jueces de ser los voceros del derecho común o del common law, y en esa medida declarar el derecho en un sentido no únicamente individual, ¿no? Esa tensión entre el derecho y la política toca un lugar muy importante en la formación del Estado moderno. En 1610, cuando en el caso del doctor Bonham, que era un médico de Oxford, que quería ejercer la medicina en Londres, pero se encontraba estatuido que había una limitación, y es que los médicos solamente que estaban graduados en Oxford podían trabajar en Oxford. De modo tal que el Real Colegio Médico de Londres dispone su prohibición, y ante el incumplimiento lo multa, y ante la falta de pago de multa lo detiene. Eran unas corporaciones medievales que tenían todas esas potestades soberanas, ¿no? De modo tal que él plantea un caso, ¿no?, que va a ser resuelto ante el tribunal del juez Coke en 1610 del doctor Bonham, donde va a poner en relación, por un lado, el derecho, el common law, el derecho común inglés, garantizando la libertad que tienen los ciudadanos, versus la norma estatutaria que establecía restricciones y prohibiciones, y consagró el principio de que este higher law, este derecho superior, que es el derecho natural, debía prevalecer sobre el derecho estatutario, sobre el derecho plasmado en una norma, ¿no? No obstante, este precedente de lo que podríamos denominar contemporáneamente control difuso fue solamente episódico, por cuanto causó tal revuelta, ¿no?, que pudiera una norma estatutaria ser controlada por los jueces, que este juez fue separado durante 20-30 años, estuvo fuera y dedicó más bien a la política, luego fue parlamentario en la Corte Británica, ¿no? Pero lo que quiero mencionar es que en el fondo hay aquí una tensión entre quienes postulan un derecho historicista, consuetudinario, que puede estar expresado en este derecho superior, ¿no?, versus quienes plantean una noción positiva del derecho, una noción estatutaria, normativa, dada por una ley, por un órgano representativo, en una monarquía, ¿no?, o en un régimen republicano más adelante. Y esto, ¿por qué es importante?, ¿no?, porque esto se va a arrastrar hasta el siglo XVIII, cuando en Inglaterra precisamente Bolingbroke, ¿no?, todavía postulaba un derecho historicista, un derecho local, un derecho de usos y costumbres, y un discípulo muy destacado, Jeremias Bentham, de él, más bien planteará a partir de la Revolución Francesa un derecho de carácter positivo y normativo para unificar. La crítica a este derecho jurisprudencial, este derecho, digamos, seccionado, ¿no?, en territorios, autonomías, no da un sentido de unidad, de uniformidad, de certeza, predictibilidad jurídica, de igualdad jurídica de todos los ciudadanos frente a la ley. En esa medida, el postulado liberal positivista va a ser más bien de unificación, de integración, de unidad y de normas seguras. Por eso aparece también los códigos en 1787 en los Estados Unidos, ¿no?, o en Francia, ¿no?, un poco después, de modo tal de que esta lógica, digamos, de asumir que hay una norma suprema, ¿no?, que ya no va a estar únicamente consignada en un higher law, un derecho natural, sino se va a positivizar en una constitución, es un poco esta simbiosis del derecho natural y el derecho positivo que se da en los Estados Unidos, ¿no?
Y tan es así que hay artículos que incluso diría nuestro artículo 3 de la Constitución peruana de hoy tiene herencias en esa formulación justnaturalista y positivista, porque en ella se reconoce que los derechos reconocidos en este capítulo no se agotan, sino que se reconocen los derechos que puedan emanar de la dignidad del hombre, de la soberanía del pueblo o de otro principio justnatural, ¿no? Y eso es una herencia de la Constitución norteamericana que le hemos traído a través de Argentina hace muchos años, ¿no? Entonces, llegar al caso del sistema norteamericano con una constitución escrita, con un tribunal encargado de controlar los excesos del poder, sucede que en la formación de los Estados Unidos se produce un cambio de gobierno, ¿no? En el conflicto político que existía en ese momento entre el saliente presidente Adams, federalista, y el entrante Jefferson, republicano o antifederalista. Debido, por un lado, a que Adams, antes de traspasar el mando presidencial, ante el desistimiento de John Jay, ¿no?, nominó a su secretario de Estado Marshall como presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, puesto que ocuparía, dicho sea de paso, de 1801 a 1835. Pero antes de terminar el mandato, precisamente, lo que hicieron el gobierno federal es aprobar algunas leyes creando circuitos judiciales en el Distrito de Columbia, ¿no?, donde empezaron a nominar jueces, ¿no?, precisamente jueces afines al federalismo, ¿no? Entonces, y simultáneamente Marshall asumió el nuevo cargo y continuó despachando como secretario de Estado hasta el cambio de mando presidencial. En esas circunstancias, el Congreso Federalista, que había aprobado estas leyes nombrando 42 jueces, no pudo librar los nombramientos finales de algunos jueces, entre ellos el de Marbury. En ese sentido, cuando ya Jefferson asume la presidencia de los Estados Unidos, quedaban algunos nombramientos por notificar y el juez, entonces Marbury, lo que hace es requerir al secretario de Estado, James Madison, para que entregue el tenure, ¿no?, la investidura del cargo de juez, cosa que se dispuso con el nuevo gobierno detenerse, no entregar ningún libramiento adicional, ¿no?, o sea, nombramiento de jueces. Entonces, contra esta decisión, Marbury y otros plantearon un recurso judicial denominado el Writ of Mandamus. El Writ of Mandamus viene del derecho británico antiguo, como el Writ of Habeas Corpus, el Writ of Injunction, ¿no?, y el Mandamus ante la renuencia de la autoridad de cumplir un mandato legal y administrativo. Nosotros en la Constitución peruana de 1993 se ha incorporado por vez primera la acción de cumplimiento, como la denominamos en castellano, ¿no? En esa medida, en 1802, la nueva mayoría republicana en el Congreso derogó las leyes de las Cortes de Circuito, terminando así con todos los puestos creados en las postrimerías del gobierno de Adams y suspendió el periodo de sesiones del Tribunal Supremo por 14 meses, ¿no? El Tribunal Supremo de la Corte Suprema suspendida 14 meses, ¿no? Ahora, reabierto el periodo de sesiones del Tribunal Supremo, el juez Marshall, no obstante, el interés personal que tenía en esta causa no se inhibió, sino que usó la confrontación para plantear la teoría de la supremacía constitucional, ¿no? Y esta teoría de supremacía constitucional entonces nos encuentra otra vez con estos fundamentos de que hay un higher law, un derecho supremo pero expresado en la Constitución, versus a las normas estatutarias que aprueba un Congreso, pero que no pueden ser contrarias a la Constitución. Entonces, literalmente, creo que es importante, ¿no?, repetirlo, dice la Constitución, dice Marshall, es una norma suprema, inmodificable por normas ordinarias, o su nivel es el de una norma legal legislativa y como otras leyes es modificable cuando la legislatura se complazca de alterarla. Si la primera parte de esta alternativa es verdad, entonces una ley de legislativo contraria a la Constitución no es derecho. Si la última parte es verdad, entonces las constituciones escritas son ensayos absurdos de parte del pueblo para limitar el poder en su propia naturaleza ilimitable. En ese sentido, yo diría que el juez Marshall estableció y consagró un principio que es el principio de la supremacía jurídica constitucional, ¿no?, que hace que se ordene el sistema jurídico de las leyes y ordenanzas por debajo de este principio jerárquico, que no es solamente una jerarquía de carácter formal, sino también material, porque es en la Constitución donde se consagran los valores y principios que dan sentido de unidad a un pueblo. En los Estados Unidos fue la libertad, la propiedad privada, la seguridad, la libertad de religión, los principios que los unían, y ninguna ley podía, el debido proceso luego, o la cláusula de comercio, o la privacidad, etcétera, va construyéndose entonces un orden valorativo y de ordenación del poder que ninguna autoridad puede desestimar.
No obstante, en este caso, que se declarase de alguna forma fundado, no hubo una reposición o una entrega del título de nombramiento a Marbury, ¿no? Con esto es una enseñanza también muy importante. No siempre una declaratoria de inconstitucionalidad de una ley puede traer aparejada una nulidad o una invalidez de los actos que se han derivado porque de ella, ¿no? Por cuanto eso garantiza que si bien hay una, digamos, una decisión que cuestiona la validez constitucional de la norma, los actos derivados de esa norma no siempre podrán ser anulados. A lo mejor de manera innovativa pueden ser sustituidos, pueden ser modificados, y por eso la consecuencia final, con ello voy terminando, es que la justicia constitucional hoy por hoy, tomando ese gran precedente del caso Marbury v. Madison de 1803, no por ello ha desarrollado un esquema meramente alternativo, ¿no? O es fundado o es infundado. Puede ser fundado y en consecuencia se exhorta, se interpreta, es decir, se requiere de actuaciones concretas, porque el sistema jurídico, judicial y político no es un sistema rígido, sino un sistema más bien de mecanismos de autocomposición, con lo cual se puede declarar fundada la demanda y en consecuencia exhortar al Congreso a que modifique tal disposición o a que derogue o a que sustituya tal medida, ¿no? En conclusión, yo diría que esta valiosa sentencia es unos precedentes universales, ciertamente, sobre todo en el mundo anglosajón, pero que ha tenido un impacto también en la jurisprudencia continental, europea, que es otro tema que podremos conversar en otra oportunidad. Muchas gracias.